el mensaje que les tengo para esta mañana, ¿verdad? Está ubicado en Génesis 20. Y vea qué curioso, porque yo les aseguro que don Carlos no sabía de qué iba a hablar yo hoy. Y vea cómo todo se conecta. Y la verdad es que eso solamente lo puede hacer Dios, ¿verdad? Justamente vamos a hablar de Abraham y de alguien más. Entonces, ahí para los que quieren, para los que les gusta anotar, ¿verdad? Tener sus notas, ahí tengo el titulito que se llama así: ¿de quién es la culpa? Refiriéndonos justamente pues al pecado, ¿verdad? Cuando obviamente pues lo cometemos, ¿verdad? Entonces, la idea con esto, hermanos, es llevarlos a un punto de que ¿por qué cometemos pecado? ¿Verdad? Y de quién es realmente la culpa. Suena hasta obvio, pero ya en el camino van a ver por qué les digo que a veces no lo vemos así, ¿verdad? Entonces, acompáñenme por favor en Génesis 20, del 5 al 6. Leo, hermanos. Dice así: no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, así que no te permití que la tocases. Este pasaje, hermanos, como algunos otros, y como les he mencionado en otras ocasiones, pues ha salido de las lecturas diarias, ¿verdad? Y yo los invito, hermanos, a que estén constantes con la lectura, ¿verdad? Es súper importante. Creo que tocaba Levítico 4 al 7, por ahí, ¿no? Sí, no sé, no, sí. Bueno, los que llevan lectura sabrán que sí. Entonces, a veces uno va pasando por estas lecturas y hay algo que les hace así como clic, ¿verdad? Que uno dice, mírate, esto no lo había visto así, o tal vez uno dice, bueno, aquí Dios quiere enseñarme algo, ¿verdad? O tal vez yo estoy pasando algo en mi vida que justamente nos lleva a eso justamente, y Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, a trabajar en nuestros corazones, y a corregirnos, a enseñarnos, a todo un poco, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que hagan la lectura, hermanos. Si usted no quiere llevarla como la llevan en la iglesia, pues no importa, todos los días esté muy pendiente de estar en esa comunicación con Dios, ¿verdad? De estar al pendiente de qué es lo que tiene Dios para nosotros. Porque así yo he encontrado las últimas predicaciones, de verdad. Obviamente con los devocionales y todo lo demás, pero así. Entonces, obviamente Dios quiere que estemos más cerca de Él todavía, no solamente leyendo la Biblia todos los días, porque, ay, mira, tengo un compromiso con el pastor y con la iglesia, y que me dieron un papelito ahí que debo seguir todos los días, y uy, qué pereza hoy leer la Biblia. No, hermanos, Dios quiere que lo hagamos con amor, con devoción, y no solamente eso, que hagamos muchas cosas más, ¿verdad? Que oremos, que hagamos devocionales, que realmente vivamos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí se la dejo. Bueno, este pasaje a mí particularmente me golpeó mucho, y yo espero que también lo haga con todos nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la idea es cómo evitar llegar al pecado, ¿verdad? Esa es la finalidad de este mensaje: cómo evitar llegar al pecado, perdón. Y evidentemente, cuando pasa, ¿por qué es que pasa? Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, que Dios nos constriña. Necesitamos que a veces Dios nos dé un par de cachetadas, ¿verdad? Para que nos espabilemos y digamos, no sabe, aquí estoy yendo por un camino distinto, ¿verdad? Aquí estoy yendo por otro lado, y la verdad yo necesito mucho que Dios me hable, me guíe, como le digo, me cachetee, ¿verdad? Para yo avivarme un poco, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que es imposible llegar a ser como Jesús. Es imposible, en nuestra humanidad es imposible, porque ya pecamos en algún momento y Jesús nunca pecó, entonces ya de por sí no se puede. Pero no puede ser esa nuestra meta, que esa sea nuestra meta, llegar a acercarnos un poquito más a Él, llegar a ser un poquito más como Él, ¿verdad? Como Él fue, como Él es, cuando Él vivió en su carnalidad, digamos, en su humana carne, ¿verdad? Aún así Él no pecó,
Y nosotros podemos realmente llegar a ser como Él también, si nos proponemos, si estamos con Él, si estamos muy pendientes, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces, hermanos, no, nuestra propia carne no nos deja, ¿verdad? Y bueno, aquí llegamos a la historia de hoy, ¿verdad? Que vemos a este Abraham, ¿verdad? Que justamente venía de interceder por Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque estaba Lot ahí, ¿verdad? Y llega a Gerar, ¿verdad? A donde un rey que se llama Abimelech, que es de quien vamos a hablar un poquito en esta mañana. Ese señor, ¿verdad? Ese señor Dios lo recalca como alguien bueno, ¿verdad? Porque lo que se dice de él en la Biblia son cosas buenas, no se dice cosas malas, ¿verdad? Y lo que también quisiera mostrarle en esta mañana es que, pese a que Abraham es uno de los personajes de la Biblia que más fe tiene, ¿verdad? Vemos que al igual que todos los demás, salvo Jesús, ¿verdad? Pecaron o fallaron en algún momento de su vida, ¿verdad? Vamos a ver, David, ustedes saben que era adúltero, Jacob un suplantador, Pedro negó a Jesús, Sansón se dejó matar por una mujer de filistea, si no me equivoco. Ahí vemos el yugo desigual, ¿verdad? Que eso es todo un tema para otro día, ¿verdad? Pero también Abraham falló. ¿Cómo falló? Vamos a ver, vamos un poquito más atrás. Por segunda vez viene Abraham y miente. Recordemos lo que pasó en Génesis 12, del 11 al 13. Si gustan, me acompañan por ahí. Eso es un poquito más atrás, cuando Dios le dice que salga y Abraham se va para Egipto, ¿verdad? Entonces vemos que llega a Egipto, ahí para ponerlos en contexto un poquito, y dice así, Génesis 12, 11 al 13, dice así: y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, ese es Abraham hablando, ¿verdad? He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa, y viva mi alma por ti. Ok, aquí vemos que Abraham mintió. Y también cuando llegó ante Abimelech, porque le dijo exactamente lo mismo, diga, mi hermana es. ¿Por qué? Porque ella tenía miedo, ¿verdad? Y digamos, en sí le dice que es la hija de la madre, y tenía razón, pero también era la esposa. Entonces, una verdad a media se convierte al final en una mentira. Hija de su padre, ¿verdad? Sí, padre, perdón. Entonces, una verdad a media, hermano, se convierte al final en una mentira. Con un poquito que usted cambie el orden de las palabras en una frase, ya dice otra cosa totalmente diferente, ¿cierto? Y yo sé que nos ha pasado en algún momento con alguna situación, ¿verdad? Pero vemos que aquí está pasando lo mismo, ¿verdad? Aquí está pasando exactamente lo mismo. Llega Abraham y ante el rey Abimelech dice, seguro me van a matar porque Sarai, mi mujer, es muy guapetona, ¿verdad? Algo así entiendo yo, ¿verdad? Y entonces dice, mejor diga que es mi hermana para que a mí no me mate, ¿cierto? Yo sé que esa historia todos aquí se la conocen, o la mayoría por lo menos, ¿cierto? ¿Quién no conoce esa historia? 1, 2, 3. 3 personas de todos los que estamos acá, ¿verdad? Todos la hemos escuchado por lo menos en algún momento. Entonces, la idea es que hoy hagamos conciencia y la veamos un poquito diferente esta historia, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva justamente al punto de partida de hoy, ¿verdad? Y quise como dividirlo en 3 partes, ¿verdad? La primera es, ahí en sus notas, dice, es el génesis de nuestros problemas, ¿verdad? ¿Dónde empiezan nuestros problemas? Dice así el versículo 5, la primera parte dice, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, mi hermano es, ¿verdad? Como Abimelech le está diciendo a Dios, pero es un toque, Dios, o sea, él me dijo que era la hermana, o sea, ¿cómo iba a saber yo? Yo fui engañado, ¿verdad? Ese es Abimelech, ¿verdad?
Aquí vemos cómo empiezan la mayoría de nuestros problemas, ¿verdad? Con una pequeña mentirita, con un pequeño pecado, hermanos, ¿verdad? Vienen los problemas, vienen el pecado, vienen las mentiras. Una mentira me lleva a otra, y la otra a otra, y la otra se hace más grande, y al final es un problema grandísimo. Y si tomamos en cuenta que una mentirita me lleva al infierno, entonces estamos doblemente mal, porque no solamente vamos a quedar mal con el mundo, sino también estamos quedando mal ante Dios. Dice así, en este contexto, pues obviamente Abraham prefirió confiar en esa mentira para salvaguardar su vida que confiar en Dios. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Justamente así nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces confiamos justamente en el mundo, confiamos en cualquier otra cosa, menos en lo que Dios ya nos dijo, ¿verdad? Dios le había dicho a Abraham: vaya, yo voy a estar con usted, ¿verdad? Haré una nación grande, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y aún así, Abraham no confió. Dijo: no, aquí me van a matar. Entonces, mejor voy a mentir. Es más fácil la mentira que confiar en Dios. Es más fácil el pecado que confiar en Dios. Y así estamos nosotros en muchas ocasiones, ¿verdad? Véanlo así. ¿Quiénes de aquí están casados? 1, 2, 3, 4. Ok. Yo creo, hermanos, perdón por lo que voy a decir, que ninguno de los que está acá le gustaría darle a alguien más su mujer, ¿cierto? ¿Verdad? Y Abraham prefirió eso. Véanlo a ese punto. Tal vez, no sé si en ese momento de la historia, pues las mujeres eran vistas de una manera diferente, ¿verdad? Creo yo que no, pero véanlo en ese contexto. O sea, yo prefiero salvaguardar ahí mi integridad, supuestamente, ¿verdad? A costa de que se lleven a mi mujer y que hagan con ella lo que quieran. Está raro, ¿ah? Está muy raro, ¿cierto? Ahora, yo sé que hablamos bien de Abraham y muchas cosas buenas por Abraham, pero esto nos deja demostrado que, como todos nosotros, él también pecó, ¿verdad? Y no vamos a hablar tanto de eso, digamos, pero sí para que lo vean. Digamos, obviamente, ustedes saben que en Éxodo 20 Dios entrega la ley, ¿verdad? Y dice: no dirás contra tu prójimo falso testimonio, ¿verdad? Entonces, pero ahora, nosotros, hermanos, vamos a traerlo un poquito más para acá. Nosotros, una vez que estamos en Cristo, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo estamos tomando nosotros el pecado? ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros tenemos que tener la suficiente confianza, porque si nosotros ya somos cristianos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Hermano, si usted llegó un día en su vida, ¿verdad? Y dijo, o llegó a un punto donde el Espíritu Santo le convenció del pecado, es decir, de que en ese momento usted moría, usted iba al infierno, como me pasó a mí, y que en ese momento usted aceptó a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, se arrepintió de sus pecados, puso su fe en Cristo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se muera. Obviamente, yo no me quiero morir todavía, ¿verdad? Quisiera vivir con muchas cosas más, pero si ese es el peor de los casos, en el peor de los casos voy a estar con Cristo. Entonces, ¿por qué siempre preferimos el pecado? Porque aquí estamos hablando de un contexto de mentira y contexto de adulterio y fornicación. Pero, ¿qué tal con otros pecados? Con cualquiera que sea, digamos, ¿verdad? Vamos a Romanos 6:8. Vea lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si usted es cristiano, hermano, hoy día, y usted muere, usted va a estar con Cristo. Amén. Amén. Sí. Después estaban todos. Ok. Además, vea lo que dice Filipenses 1:21. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, nos dice Pablo. Entonces, lo peor que estaba presintiendo Abraham era la muerte, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo peor que nos puede pasar, digamos, por así decirlo. Pero si lo peor que nos puede pasar nos va a llevar a Cristo, porque ya estamos con Él, se supone, ¿no? Entonces, muchas veces, hermano, como les decía ahorita, no vemos justamente que un pecado chiquitito o cuando estamos enfrente de algo malo, simplemente lo dejamos pasar, o simplemente, qué sé yo, con cualquier situación, qué sé yo, notamos que un hermano no está haciendo las cosas bien, y por miedo a, no sé, a herir sus susceptibilidades, ¿verdad? No le corregimos, ¿verdad? Y esto, obviamente, contacto con amor en Cristo, hermano, a mí me parece que lo que usted está haciendo no es acorde a lo que dice Dios, ¿verdad? Obviamente con mucho amor, ¿verdad? Con mucho tacto, ¿verdad? Con nuestros hijos, a veces no los corregimos por miedo a un berrinche en el supermercado, por miedo a que nos vean, ¿verdad? Que le estamos corrigiendo, castigando. Cuando Dios nos dice que debemos educar a nuestros hijos, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, dice Proverbios. Entonces, la decisión, hermanos, con respecto al pecado, de si lo tomamos o no, ¿verdad? Siempre es de nosotros. Siempre es de nosotros. Entonces, aquí es donde inicia todo el problema, hermanos. Cuando nosotros tenemos el pecado enfrente y o nos hacemos los locos o lo tomamos, ¿verdad? Entonces, vuelvo a la pregunta del inicio: ¿de quién es la culpa? ¿Verdad? Nosotros, hermanos, debemos sí o sí ser sabios. Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice, ¿cómo somos nosotros en frente del pecado? ¿Somos sabios? ¿Somos insensatos? ¿Andamos con temor de Jehová para evitar estas situaciones? Y recuerde, no estoy hablando de un pecado en específico, ¿verdad? Porque los pecados vienen en todas las presentaciones, colores y sabores, tantos que ni se pueden nombrar, ¿verdad? Obviamente todos se pueden ubicar dentro de los 10 mandamientos, pero hay miles, y cada vez salen más y más y más y más y más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo mejor, hermanos? Porque casi siempre, seamos honestos, escogemos al mundo y a Satanás, y allá de vez en cuando escogemos a Dios. Y me temo decir que a mí me pasa. Yo soy el primero que le pasa, créanme, en muchas cosas, en muchas formas, en muchas situaciones. Yo soy el primero, hermanos. Y por eso es que a mí este mensaje fue el primero que me golpeó, y demasiado, ¿verdad? Eso nos lleva, hermanos, al punto número 2, que nos dice así: que cómo estamos actuando nosotros, que estamos actuando según el Espíritu o según la carne. Vamos a la parte B del versículo 5, Génesis 25. Dice así: con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Otra vez Abimelech replicándole a Dios. Dice Dios, pero es cierto, yo tomé a Sara por mujer, pero yo lo hice con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos. Eso significa que él lo hizo de la manera correcta, ¿verdad? Ahora, vamos a ponerlos un poquito en contexto. Génesis 20, del 1 al 4. Dice así: de allí partió a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, otra vez el mismo pecado: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Ahora ya vemos todo el contexto, ¿verdad?
viene Abraham y le vuelve a mentir, bueno, o miente esta vez a Abimelech, rey de Gerar, que hasta donde yo lo veo es un hombre temeroso de Dios, y le dice, ella es mi hermana, así que no se preocupe. Entonces vino Abimelech y dijo, esto para acá, porque Sara dice que era una mujer hermosa, era de guapa, ¿verdad? No sé, bella, ¿verdad? Bella, dejémoslo ahí. Entonces, sí. Entonces dice, obviamente estamos hablando de que era un rey, ¿verdad? Y que podía hacer prácticamente lo que le diera la gana, pero aún así, él hizo las cosas bien, ¿verdad? Porque él pensaba que era una mujer disponible, que era una mujer que estaba libre de ataduras, digamos, de matrimonio. Entonces dijo, oye, yo la veo bonita y venga para acá, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, ¿cuántas veces hacemos las cosas así, como conforme a la voluntad de Dios? ¿Verdad? Y esto, pensemos en ello, ¿verdad? ¿Cuántas veces podemos decir que hemos actuado como Abimelech, ¿verdad? Que hacemos las cosas, tal vez al final será algo malo, pero desde un principio nosotros quisimos hacer las cosas bien, o no, o lo hicimos sabiendo que había algo ahí malo y entonces fuimos por ahí y agarramos el pecado, ¿verdad? O nos dejamos vencer por Satanás del mundo. Vea lo que nos dice justamente Dios. Romanos 2.15. Vamos a ver entonces, hermanos, Romanos 2.15. Espera, creo que era el 1.15. No, sí, Romanos 2.15, dice así: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vamos a ver, a todos nosotros, hermanos, y esto para que lo notemos, digamos. Dios nos dice que Él escribió su ley perfecta en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, sin excepción. Algunos harán esa voz, otros no, ¿verdad? Se llama conciencia. Perdón. Bueno, un poquito. Ahí, hola. Sí, perdón. Nada más. Ok. Entonces, una vez conocí una señora que no era cristiana. Hola. La señora pues no era cristiana, o sea, o al menos eso me dejaba ver su testimonio. Pero ella me decía, yo nací en Limón, tuve una vida difícil, etcétera. Mis hermanas se fueron de la casa, mis hermanos andaban en drogas, asaltando, robando, etcétera, ¿verdad? Mis hermanas andaban con muchos hombres, pero yo sentía que eso no estaba bien. Y el día que yo me fui con alguien de la casa, yo quería que fuera bien, entonces yo me casé, todo el asunto, ¿verdad? Me dice también, al final se divorciaron, porque no eran cristianos ninguno de los dos. Pero a mí esto lo que me deja ver es cómo una persona que tiene a su alrededor un ambiente tan tóxico, tan, no sé, tan feo, tan turbio, tan difícil, y estamos hablando, qué sé yo, de la época de los 70s, 80s, por ahí. O sea, una cuestión dura, ¿verdad? Allá en Limón. Entonces, ¿cómo es que está rodeada de tantas cosas, pero al final le llega, no, eso no está bien? Sin ser cristiana. Es porque la ley de Dios está en todos y cada uno, solo que muchas veces nosotros no la escuchamos. Nosotros simplemente hacemos como quien dice, sigue tu corazón, y la Biblia lo que nos dice es, engañoso y perverso en el corazón más que todas las cosas. Entonces, si seguimos nuestros sentimientos, nuestro corazón, ¿verdad? Y al final vamos a terminar justamente como está la sociedad ahorita, perdida totalmente, dominada por Satanás, gobernada por el diablo. Entonces, yo les quería compartir eso, digamos, porque
Y realmente eso a mí me impactó. Yo hace mucho quería compartirles eso, pero no había tenido la oportunidad. Pero justamente haciendo el mensaje me acordé de eso y digo yo, así es como se ve la ley de Dios. Es una persona no cristiana, pero ella sabe dentro de sí que hay algo, hay un bien, hay un mal, y que tenemos una ley escrita dentro que nos dice si nosotros estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal, si lo que yo veo enfrente está bien o si está mal. ¿Cierto, hermanos? Lo que nosotros nos pasa a veces, hermanos, y siendo honestos, es que muy pocas veces hacemos lo que hizo, ya volviendo al mensaje, volviendo lo que hizo Abimelech. Muy pocas veces, hermanos. En el 99% de las veces no somos así, incluso siendo cristianos, ¿verdad? Y ahora nuevamente la pregunta, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos enfrente del pecado? Vamos a ver, otra vez, Abraham miente porque tenía miedo a morir, ¿verdad? Pero Abimelech hace lo contrario, hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, me perdí. Veamos lo que dice también en los versículos anteriores, ¿verdad? Que dice así. Y esto para recalcarles nada más porque ya lo hemos leído. Dice así: pero Dios vino a Abimelech en sueños y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, es decir, no habían tenido pues relaciones. Para ponerlos en contexto, dice, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Y como les dije, él no sabía absolutamente nada, ¿verdad? Abimelech no tenía idea de lo que estaba pasando, él fue engañado, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces, nosotros, hermanos, cuando estamos enfrente del pecado, o sea, de antemano sabemos que eso que está ahí enfrente es pecado, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Somos como Abraham o como Abimelech? ¿Verdad? Obviamente sabemos que Abimelech no sabía, pero Abraham sí. Abraham sabía que mentir era malo, ¿verdad? Como sabía que matar era malo, como sabía que fornicar era malo, ¿verdad? La ley se entrega pues mucho tiempo después, pero en sí, desde un inicio, Dios hizo las cosas perfectas, ¿verdad? Y la ley de Dios siempre ha estado. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros a hacer las cosas? Vamos a ver. Dice así: terminamos haciendo nosotros el pecado porque no sabíamos qué estaba pasando. Vamos a ver, otra vez el contexto de Abimelech. Digamos que Abimelech se llega tiene relaciones con Sara sin saberlo. Obviamente es pecado porque era una mujer casada, pero él no sabía. Nosotros, hermanos, ¿cómo hacemos? ¿Lo hacemos con sencillez de corazón para con Dios? ¿O lo hacemos sabiendo que estamos pecando y aún así vamos derechito al pecado? Imaginemos eso, digamos, ¿verdad? Imaginemos que estamos ahí enfrente de esa situación peligrosa, de esa situación que nos puede llevar a un pecado, ¿verdad? Entonces decimos, uy, ¿voy o no voy? ¿Verdad? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Verdad? ¿Por qué? Ojo con esto, hermanos. Vea lo que nos dice 1 Corintios 10:13. Vayamos ahí. Dice así, 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, cuando nosotros pecamos, a veces tenemos el descaro de decirle: Dios, pero usted no me ayudó.
Dios, pero usted no hizo nada, ¿verdad? Yo le oré y ya igual pasó. Pero nos exponemos, pero vamos derechito al pecado, ¿verdad? Nosotros, hermanos, hay alguien que me lo decía así, digamos, tal vez voy a ver si se lo puedo explicar, digamos. Dentro de nosotros, sobre todo, bueno, a los cristianos, imagínense que tenemos dos perros dentro de nosotros, ¿verdad? Uno es un perro que come pura basura, de esos que andan en la calle hurgando los basureros, comiendo pañales sucios, ¿verdad? Toallas sanitarias, etcétera, etcétera. Ese es el viejo hombre, hermano. Y se alimenta de pura cochinada, se alimenta de pecado, inmundicia, de no valores, se alimenta de todo lo que el mundo ofrece, de todo lo que Satanás ofrece. Pero tenemos otro perro, ¿verdad? Que ese perro es fino, ¿verdad? Tiene pedigrí y come solo purina dog chow, ¿verdad? Come solamente de lo bueno. El asunto es que esos perros están siempre en pleito ahí, ¿verdad? Entonces, el perro que usted más alimente es el que lo va a gobernar a usted. Si usted alimenta el perro que se alimenta de inmundicia, ese es el que va a predominar en su vida. Si usted alimenta el perro que come lo mejor de lo mejor, que es la palabra de Dios, entonces usted va a ser guiado por el Espíritu Santo. Si no, no. Y vamos a lo mismo. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Nos levantamos hoy a leer la Biblia? ¿Esta semana cómo estuvimos? ¿O simplemente, no, mañana qué pereza, ya es viernes y ya se me fue la semana, mejor espero el domingo para ver qué el pastor tiene que decirme y me voy a la casa y otra vez la semana sigue, ¿verdad? Y no tengo relación con Dios. Hermanos, ahora la canción decía, tu novia dice, vuelve. La novia somos la iglesia, hermano. Y sobre todo los que han tenido una relación saben que para conocerse, saben que para ir mejorando la relación, ¿verdad? Tienen que estar en continua comunicación, ¿verdad? Como hablando todos los días de cómo te fue, cómo estás, qué tal estuvo el trabajo, cómo va tu día, cómo va, qué te pasó, mira, en el trabajo, etcétera, etcétera. O sea, es una comunión constante. Pero si nosotros no tenemos esa comunicación con Jesucristo, ¿verdad? Que es el esposo de la iglesia, ¿cómo pretendemos que Él esté ahí para nosotros? Porque Jesucristo está siempre con la mano extendida para ayudarnos, ¿verdad? Como decía la otra canción, ¿verdad? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venga, conmigo es más fácil las situaciones que usted está pasando en el mundo. Pero si nosotros no queremos tener esa relación, nosotros no nos comunicamos con Él a diario, no nos comunicamos a Él, o esperamos a ver que nos diga un video de YouTube o un reel ahí en Instagram, que a veces son acertados y a veces no. Entonces estamos recibiendo cualquier cosa que no sabemos si está acorde a la doctrina, si es de sana doctrina o no. Porque usted se encuentra miles de cosas, a veces cosas muy buenas, a veces cosas que nada que ver. Y cuando usted lo compara con la Biblia, usted se pone a ver esos videos y dice, no, eso no es lo que dice ese pasaje. Y yo sé que más de uno le ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que estamos recibiendo? ¿Cómo puedo yo determinar que todas esas cosas que el mundo me bombardea están bien o están mal? Si yo estoy aquí, si yo estoy aquí todos los días, si yo tengo una relación con Dios para que el Espíritu Santo me diga, no, acuérdese del versículo, lo que dice el versículo es esto. Eso es lo que está diciendo, esa persona no tiene nada que ver, está en un contexto diferente, es para otro grupo de personas, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo empezar a filtrar las informaciones que me vienen, no solamente del teléfono, de amigos, de familiares, de quien sea, del mundo en sí. Esta es la forma, hermano. Pero si no nos comunicamos con Dios, nos van a agarrar, como quien dice, caídos, y nos van a ganar, de verdad. Entonces, si vamos muy hacia adentro, hermanos, encontramos que realmente
el por qué hacemos las cosas siempre es por nuestra culpa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos lleva al tercer punto, que dice al cliente lo que pide, ¿verdad? Ya para ir terminando. Vamos al versículo 6 del mensaje de hoy. Génesis 26. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, así que no te permití que la tocases. Un paréntesis. A los que han trabajado tal vez en hotelería o en restaurantes, hay una máxima ahí que dice que al cliente lo que pida, porque el cliente siempre tiene la razón, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque es simplemente un marketing ahí para que la gente se siente toda pomposa pero no, o sea, no debería ser así. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente, ni siquiera el cliente sabe qué es lo que quiere. Nosotros los seres humanos muchas veces no sabemos lo que queremos, y por eso necesitamos, por eso Dios nos compara con ovejas, porque las ovejas son tontas, hermanos, y necesitan de un pastor. ¿Para qué? Para que las arree, ¿verdad? Nosotros necesitamos que nos estén arreando porque somos bien puestos al camino muchas veces, ¿verdad? Entonces, en este versículo, en el versículo 6, es cierto, Dios es el que impide a Abimelech que peque, pero hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Yo también sé, Dios hablando, que con integridad de tu corazón has hecho esto. ¿Y cuántos podemos decir eso, hermanos? Que nosotros vamos y hacemos las cosas con integridad de corazón. ¿Cuántos podemos decir que hacemos las cosas bien? Y eso es lo que quiero que nos llevemos esta mañana. Cuando nosotros llegamos y estamos otra vez frente del pecado, ¿qué hacemos? ¿O cómo lo hacemos? ¿No sabíamos? ¿O yo tengo un corazón dispuesto para Dios? ¿Verdad? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Somos como Abimelech? ¿O somos como Abraham otra vez? ¿Verdad? Vamos a ver. Dice, sí, gracias a este versículo podemos caer en cuenta de que no se trata de que Dios no nos ayude en nuestras dificultades. No se trata de eso, ¿verdad? Sino que Dios nos da lo que pidamos, ¿verdad? Entonces, dice así, esto me recuerda, hermanos, una historia que yo sé que también muchos conocen. ¿Quién se acuerda de las 10 plagas de Egipto? ¿Quién? Todos, sí, todos, ¿verdad? Todos por lo menos han escuchado algunas. Yo sé que tal vez no se las sepan todas así de memoria, pero sí sabemos que hubo unas plagas en Egipto, ¿verdad? Cuando Dios le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo, si no, te voy a llenar de plagas, básicamente, ¿verdad? Pero hay un pequeño detalle. Vea lo que dice, vamos a Éxodo 7:14. Éxodo 7:14, sí, correcto. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Durante las primeras 7 plagas, primero con la llegada de las ranas, era la primera, de la sangre, perdón, de la sangre, vemos que la frase que más se repite es esa: Faraón endureció su corazón. Pero al llegar la 8ª plaga, en Éxodo 10:27, hay unas hojitas después, vean lo que cambia. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean esta mañana. Dice 10:27. Esta es la 8ª plaga ya. Vean, 7 chances le dio Dios a Faraón. Y dice así, 10:27, perdón. Dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Es culpa de Dios de que Faraón no haya dejado ir al pueblo?
¿O fue que le dio 7 chances de que hiciera lo correcto y aún así Faraón no lo hizo? Entonces, hermano, no es culpa de Dios, simplemente Dios le dio a Faraón lo que él quería. Ok. ¿Usted quiere tener el corazón duro? Bueno, yo esta vez se lo voy a endurecer. Y adivinen qué, va a ser más duro el castigo. Porque las plagas que vinieron después fueron más graves, ¿verdad? Hasta la muerte de los primogénitos, ¿verdad? De todo Egipto. Entonces la cosa no es jugando, digamos, cuando estamos enfrente de Dios. Y lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. Muchas veces decimos: Dios, pero es que usted no me ayudó. Dios, pero es que, vea, yo estaba hasta orando y aún así usted no me ayudó para eliminar el pecado. Pero hermanos, realmente en muchas ocasiones, para no decir todas, en muchas ocasiones es porque así lo queríamos. Si yo tengo problemas con el alcohol, ¿qué hago yo en una fiesta? ¿Qué hago yo en un bar? Yo tengo problemas con las drogas, ¿qué estoy haciendo yo con mis amigos que les gusta fumar marihuana o inyectarse cosas? Si yo tengo problemas con el adulterio, ¿qué hago yo en un bar de chicas de estas que venden su cuerpo? ¿Qué hago yo ahí? Y eso es lo que nosotros a veces no vemos, no lo vemos de esa manera, ¿verdad? Porque simplemente le echamos la culpa a Dios. Dios, usted no me ayudó, yo no quería, pero nos exponemos. Vean, Dios simplemente ve que no aprendemos y a pesar de que Él siempre nos da la salida, ¿verdad? También a veces nos dice simplemente: ¿usted quiere pecar? Ok, peque. Ese es el libre albedrío, ¿verdad? Romanos 1:28, hermanos. Dice así, Romanos 1:28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿La culpa es de que Dios no me ayudó o es que yo quería pecar desde un inicio? La carne, ¿verdad? El pecado que mora en mí, deseaba tanto ese pecado que Dios simplemente dijo: eso es lo que usted quiere, ¿verdad? Luego aténgase a las consecuencias, porque del pecado vienen consecuencias. Y cualquiera, hermano, estoy hablando de cualquier pecado. Y el contexto de la historia es adulterio y fornicación. Pero imagínense cualquier pecado en el mundo, hermano, cualquiera que sea. Lo cometemos y es por nuestra culpa. No hay de otra. ¿Por qué? Porque siempre somos nosotros los que escogemos el pecado, nosotros somos los que actuamos. Dios no tienta, y eso ustedes lo saben, ¿verdad? Más bien Él siempre nos da la salida. Pero en otras ocasiones ve que nuestro corazón está tan endurecido como el de Faraón, que simplemente nos suelta. Como cuando usted tiene un perrito de esos que les gusta mucho andar en el patio, ¿verdad? Que usted le abre la puerta y sale disparado. Lo mismo, Dios lo que hace es soltar la correa y jala. Y ahí es donde vienen las otras dificultades. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pecado con un corazón recto? Se lo expongo diferente, se lo explico diferente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que había un corazón para Dios y pecamos? No tiene sentido una cosa con la otra. Si nosotros tenemos el corazón hacia con Dios, es imposible que pequemos, porque son cosas que van totalmente en oposición, en sentido contrario. Entonces, cuando nosotros pecamos, es porque no estamos con Dios, definitivamente. Y bueno, hermanos, ya para terminar, les quiero hacer una pregunta, digamos. Imagínense que Dios tuviera que escribir una Biblia o un libro, digamos, acerca de nosotros, ¿verdad? Así como escribió de Abraham, de Isaac, de Lot, de todos los demás, ¿verdad? ¿Qué les gustaría a Dios que dijera en ese libro?
diría cosas buenas como las que dijo de Abimelech. Obviamente sabemos que Abimelech pues pecó porque es hombre y todo lo demás, pero lo que se recalca en la Biblia es que hizo las cosas bien, conforme a la voluntad de Dios, y para que Dios se comunicara con él en sueños, era porque era una persona muy temerosa de Dios. El comunicarse en sueños con Dios antes era muy común, pero no lo hacía con cualquiera tampoco, sino con personas que creían en Él, sino con personas que tenían un corazón para Él. Obviamente sabemos que Abraham, Isaac, Jacob, todos los demás, ¿verdad? Pero ve que curioso que los pocos parrafitos que Dios destina para Abimelech es de cosas buenas. Entonces, ¿usted quiere ser recordado como Abimelech o como Faraón, que le dio 7 oportunidades, incluso le dio 3 más y aún así no quiso entender? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Nosotros ya entendimos o necesitamos unas cuantas plagas en nuestra vida para entenderlo? ¿Verdad? Y yo quería, hermanos, que ustedes lo analizaran estos versículos, hermanos, que lo vieran de esa manera, que muchas veces, hermanos, nosotros pecamos, o más bien, cuando nosotros pecamos porque queremos, y que Dios sí nos puede sacar del pecado, pero la condición es que nosotros hagamos las cosas con sencillez y con un corazón para Dios. Si no, Él no nos va a ayudar. Él no nos va a ayudar, hermanos. Para finalizar, hermanos, les tengo un versículo que está ahí en la imagen que les dejé, que es en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo no le puedo ganar a Satanás, yo no le puedo ganar al mundo, yo no le puedo ganar a mi carne, pero Dios sí puede. Jesús ya lo hizo cuando murió en la cruz por nosotros, hermanos. Ya Él venció el pecado. Recuerden la canción de ahora. Él ya venció la muerte, venció el Seol, venció la muerte, venció el pecado. Lo que nosotros necesitamos es poner nuestra fe en Él. Necesitamos es tener un corazón para Él. Y yo le estoy seguro que si usted está en una situación que peligra su comunión con Dios, Él le va a ayudar. ¿Pero qué? Usted necesita tener un corazón para con Dios. Usted necesita querer hacer las cosas bien, como Abimelech lo hizo. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre.